Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y este tutorial cortito es simplemente para poder entregar lineamientos, orientaciones de lo que es el informe con el que vamos a estar trabajando durante el semestre. Este informe nos va a servir para la evaluación del curso, es muy importante, pero más importante que eso, que es relevante, es una gran oportunidad para formarnos en técnicas de investigación, técnicas para poder producir diagnósticos, evaluaciones, reportes que sean de interés para las políticas públicas, que adquirir por medio de esto la capacidad de poder investigar un tema, estudiar un tema rigurosamente, planteando un problema, planteando una pregunta que sea pertinente, después tratar la literatura sobre este tema y después las evidencias empíricas que obtenemos para poder decir algo nuevo, algo que sea de interés para la política pública, para la decisión, para el estudio, para cualquier área laboral en el futuro. El enfoque que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar, es el enfoque de la política comparada. Y la política comparada es un campo de la ciencia política que se caracteriza o usa el método comparativo eh, desde dos perspectivas, ¿no? Tú tienes un problema y entonces quieres ver qué explica ese problema, cuál es la causa de ese problema, por ejemplo, y para estudiar la causa de ese problema tú comparas unidades políticas. Muchas veces esto se hace con países. Por ejemplo, eh, queremos comparar la democracia, queremos comparar tipos de regímenes autoritarios. Entonces, lo que hacemos es buscar casos de regímenes autoritarios y empezamos a levantar información que nos permita comparar. Y podemos decir, por ejemplo, este régimen autoritario de tales características va a evolucionar en esta dirección y este otro en esta otra dirección. Esa es una posibilidad. Otra es poder, por ejemplo, explicar qué es lo que conduce al colapso de los regímenes democráticos. Entonces, para explicar esto, buscamos casos de países que tengan características muy similares, pero que difieran en la evolución de sus sistemas democráticos. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta el caso de Chile comparado con el de Venezuela. Uno podría decir que hay varias similitudes, por ejemplo, el estallido social se parece mucho, o tiene ciertos parecidos con lo que ocurrió en Venezuela hace bastante tiempo, ¿no? Cuando llegó Hugo Chávez al poder. Entonces nosotros en principio podríamos decir tal vez esto va a ser lo mismo. Sin embargo, la política comparada, cuando empezamos a comparar estos casos y empezamos a investigarlos en profundidad, su régimen político, cuáles son los actores políticos, sociales que están participando en estos procesos, vamos a poder encontrar que hay diferencia. Y ese método de la diferencia nos va a permitir, por ejemplo, ver que en el caso de Venezuela había una causa que derivó en un régimen autoritario y esa causa no la encontramos en el caso de Chile. Por ejemplo, que hubiera un militar con liderazgo y que fuera un militar que tenía una clara visión de dónde quería llevar a su país, digamos, con una forma de régimen político distinto a la democracia, que fue Hugo Chávez. No tenemos a ese militar acá. Y podemos estudiar por qué existe ese militar en el caso de Venezuela, cómo surge ese militar en el caso de Venezuela. Entonces, estudiar con mucho más detención la historia de Venezuela, etcétera. Y estudiamos la historia de Chile y vamos a ver que, por ejemplo, Chile venía saliendo de un régimen militar, Venezuela no. Venezuela había tenido una democracia desde el año 1953, bastante consolidada.
En el caso de Chile, el régimen militar dio lugar a una transición y los gobiernos de la democracia chilena fueron cambiando las reglas del juego para evitar precisamente que volviese a producirse un golpe de Estado, como fue el del año 73. Y en Venezuela, en cambio, no. En cambio, la política estaba como muy desvinculada de la sociedad, de lo que ocurría, de las tensiones sociales, pero además no había un control del poder político civil sobre las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas tuvieron un desarrollo autónomo y esto da la oportunidad de que una figura como la de Chávez en un momento dado pueda llegar al poder. ¿Me entienden? La política comparada tiene esa gracia que nos permite poder investigar casos que aparentemente son similares, pero que difieren en sus comportamientos. En el caso chileno, que tenemos democracia, no hemos caído en una dictadura, y en el caso de Venezuela, que fue distinto. Ya, esa es una forma de hacer política comparada, pero esto generalmente uno tiene una teoría, un problema, una teoría, y además de esto tiene una hipótesis y trata de buscar evidencia empírica. Entonces la política comparada trabaja con muchos datos empíricos. Bueno, nosotros vamos a hacerlo así durante el semestre, vamos a ir integrando todos los temas que vamos repasando, que vamos conociendo, que vamos leyendo, ¿no?, a través de la literatura, vamos a ir integrándolo en un informe que va a ir avanzando a lo largo del semestre. Y en el caso nuestro, dado que el tema son gobiernos subnacionales, nos vamos a concentrar en una política comparada de municipalidades. Vamos a comparar municipalidades. Por ejemplo, una comparación interesante entre dos municipalidades, por ejemplo, una municipalidad que está ubicada en la región de Los Ríos, otra municipalidad que está ubicada en la región del Biobío, y que nosotros dijéramos estas municipalidades tienen características similares en muchas cosas, pero por ejemplo una difiere porque está dando servicios de más calidad. Imaginémonos la municipalidad de Concepción versus, imaginémonos la municipalidad de La Unión, ¿no?, por ejemplo. Y entonces vamos a tratar de explicar, ¿no? O vamos a estudiar un solo tema, por ejemplo, los reglamentos municipales, para ver si hay diferencias entre esas dos municipalidades que expliquen esa, valga la redundancia, esa diferencia que tienen en sus comportamientos y en sus resultados desde el punto de vista de los servicios públicos que ofrecen a la ciudadanía, ¿ya? Bueno, para poder hacer esto, este trabajo comparado, es muy importante entender la lógica de la investigación comparada, de la política comparada, ¿no? Básicamente, las preguntas pueden estar relacionadas con instituciones políticas, o sea, comparo casos para ver las diferencias o las similitudes de las instituciones políticas, también el comportamiento político, también los conflictos. Una forma de conflicto, quiero ver si se da de forma igual, similar o distinta en dos casos, o quiero explicar por qué se da de forma distinta. También para estudiar la causa de problemas. Claro, yo si quiero, por ejemplo, eh, comparar la inversión municipal, ¿no? Y yo estoy notando que hay mucha variación entre las municipalidades. Entonces yo pesco a dos y las comparo, una que tenga alta inversión, otra que tenga poca inversión. Y yo digo, bueno, acá son municipalidades similares, supongamos tienen características muy similares de población, de territorio, y de otras cosas más, y sin embargo difieren en esos resultados, que son las inversiones que ellas hacen. Una hace bastante inversión en su comuna, la otra no hace. Entonces yo digo, si tienen distintos resultados y son similares, quiere decir de que hay alguna causa que está afectando los resultados de una, ¿no? O sea, hay una causa que está explicando que una tenga mucha inversión y la otra no la tenga. Entonces yo comparo y trato de descubrir cuál es esa causa a través de la comparación. Lo que diferencia a la municipalidad que invierte mucho en comparación con la municipalidad que no invierte. Entonces,
yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo hago la política comparada. Eh, yo voy a, yo voy a mostrarles un trabajo, una investigación que yo hice, muy cortito para que ustedes más o menos vean de qué se trata esto, ¿ya? Cómo se hace, un poco. Entonces la voy a buscar primero en el sitio web. eh, es una de las publicaciones que yo tengo en política comparada y va a ser interesante verla, revisarla con ustedes para ver de forma muy concreta cómo se hacen este tipo de investigaciones. El trabajo que yo les voy a presentar es un estudio que trata de explicar por qué las municipalidades se comportan distintos para la reducción de riesgos de desastre. Hay municipalidades que tienen políticas, tienen planes, se preocupan que su población tenga altos niveles de seguridad, por lo tanto invierten mucho en este tema, qué sé yo, invierten en mejorar la infraestructura de los caminos, en invertir en obras de mitigación para evitar, por ejemplo, que los ríos tengan inundaciones, destacan por eso, mientras que hay otras que no hacen nada. Entonces, en este artículo que yo les voy a mostrar ahora, se compara dos casos y es un análisis cualitativo de casos, porque acá en la política comparada hay análisis cuantitativo, es decir, que son muchos casos y uno eh, trabaja con información cuantitativa y compara esos datos y esos datos manifiestan los factores que son de importancia en la investigación. O la cualitativa, que es más con entrevistas, con mucha documentación, tratando también de comparar, pero haciendo un trabajo cualitativo. Vamos a entonces abrir esta investigación. Ahí la abro y la voy a compartir con usted para que veamos de qué se trata. A ver, lo primero es que no se asusten, esto está escrito en inglés, pero no se asusten porque yo les voy a ir explicando y ustedes me van a entender súper bien, súper bien, eh, sin necesidad de estar familiarizados con el idioma, ¿ya? Entonces el título es ¿Qué motiva a los gobiernos locales a invertir en infraestructuras críticas? Lecciones de Chile. Y entonces el abstract es este estudio, en este estudio identificamos factores institucionales y procesos que estimulan las decisiones de los gobiernos locales para la reducción de riesgo de desastre, especialmente las infraestructuras, las inversiones en infraestructuras críticas y la mantención de infraestructura. Nosotros proponemos que las capacidades municipales, la organización municipal y el liderazgo municipal y las relaciones de gobernanza multinivel afectan las inversiones de los gobiernos locales. Es decir, que esos son los factores que explican. Para examinar esta idea, empleamos un método cualitativo, un análisis cualitativo, para comparar dos casos representativos de Chile. Nuestros resultados sugieren que hay dos factores institucionales principales que constituyen el fundamento para mejorar la infraestructura crítica, aumentar la infraestructura crítica. Uno es el contexto institucional municipal, o sea, cómo operan las municipalidades, cómo están organizadas las municipalidades, y el otro es los links, los vínculos de esas administraciones municipales o gobiernos municipales con los tomadores de decisión en otros niveles de la gobernanza. Gobierno regional, ministerios, eh, todas esas organizaciones, cuando se combinan,
el esfuerzo de esas organizaciones con el esfuerzo de la municipalidad, tenemos que hay muy buena tasa de inversión y esto ayuda a reducir los riesgos y la gente vive mucho mejor, ¿ya? Estos resultados implican que las intervenciones futuras para fortalecer los esfuerzos de los gobiernos locales para reducir desastres en términos de infraestructuras críticas se van a beneficiar por un diagnóstico antes de la intervención, un diagnóstico que ayude a entender cómo está el contexto local, cómo es el contexto municipal, ¿ya? Y cómo son sus relaciones con otras organizaciones de la gobernanza. Entonces, la idea es que los resultados de esta investigación enseñan un método para que antes, por ejemplo, de que un gobierno diga ya hay que tener más infraestructura o hay que tener un presupuesto nacional muy potente para fortalecer este tema, haya un estudio previo de qué municipalidades están en condiciones de poder hacer esa inversión y cuáles no. Y las que no están en condiciones, fortalecer esas, esas capacidades, ¿no es cierto?, para que puedan funcionar. Y le voy mostrando cómo está estructurado. Tiene unas palabras clave, tiene una introducción. En esta introducción se explica, ¿no?, qué es la reducción de riesgo de desastres, por qué es importante para el desarrollo sustentable y cuál es el rol que tienen las infraestructuras críticas, por qué son importantes los caminos, por qué son importantes las infraestructuras para los recursos hídricos, el agua. Todas las infraestructuras críticas son eso, son la electricidad, el agua, los caminos, etc. Eh, ahí dice de que hay un consenso a nivel internacional en torno a este tema. Después se refiere a la importancia que tienen los gobiernos subnacionales en este tema. O sea, los gobiernos subnacionales están mucho más cerca de la gente, conocen mejor los contextos locales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es lo más razonable que focalicemos la atención en los gobiernos locales. Eso es lo que explica básicamente. Y después explica con la literatura, con una literatura que cita en esos números, son puras literaturas citadas al final, explica eh, por qué son importantes los arreglos institucionales municipales, por qué es importante cómo están organizadas las municipalidades. En el fondo, los resultados que podemos esperar de cualquier municipalidad van a depender necesariamente de cómo están organizadas, cómo funcionan sus departamentos, cómo son sus reglamentos internos, cómo, si son coordinados o no son coordinados, etcétera. Cómo es el clima laboral, todos esos factores, ¿ya? Eh, y entonces es importante estudiar, investigar este tema y acá después viene, bueno, acá en esta figura sintetiza lo que dice la literatura. Por ejemplo, una literatura dice que las capacidades institucionales son muy importantes. ¿Cuánto personal tiene la municipalidad? ¿Cuántos recursos tiene? Esa literatura dice que eso es lo clave. Cuando las municipalidades tienen eso, invierten bastante, tienen una comuna mejor, etc. Otros dicen que es más bien la gobernanza interna, es decir, cómo están organizadas, cómo funcionan los departamentos, cómo se coordinan, si hay reglamentos o no, etc. Esa es otra parte de la literatura. Otra parte dice que depende de los liderazgos, cómo se comporta el alcalde, si el alcalde prioriza o no prioriza estos temas. Pero además de si los prioriza o no, si el alcalde tiene capacidades, tiene apoyos, redes de apoyos para poder sacar estos temas adelante. Porque hay alcaldes que pueden estar muy bien motivados, sin embargo no tienen esa red de apoyo, por lo tanto no van a prosperar en este tema, ¿ya? Y hay otros factores políticos también que influyen. Obviamente, las decisiones que se toman en la municipalidad dependen de factores que no son totalmente dependientes de ellas. Por ejemplo, imaginémonos, el presupuesto nacional se discute en el Congreso, o sea, no tienen nada que hacer las municipalidades, son los legisladores los que toman la decisión, con el Ejecutivo.
Y bueno, ese contexto político toma una decisión que es el presupuesto y eso determina todo el año de una municipalidad. Cuántos recursos va a recibir, en qué va a poder gastar, qué va a poder priorizar, etcétera. Ya, después sigue con las preguntas de investigación y con una teoría acá que desarrollamos y unas propuestas para examinar casos de municipalidades, comparar casos de municipalidades. ¿Ya? Entonces, eh, básicamente yo les quiero mostrar una figura que sintetiza esto, y es que en el lado derecho, verde, digamos, donde dice Critical Infrastructure Outcomes, que es cuánto invierten en infraestructura, depende del círculo amarillo, que es las decisiones de los gobiernos municipales. Y estas decisiones dependen a su vez de estos factores, que son el liderazgo, que está ahí como en rosado claro, la organización municipal, que está en gris, y las capacidades institucionales, que están en azul. Pero se propone acá que estos factores, digamos, estos factores no actúan de forma aislada, como que se combinan, y que acá es muy importante la gobernanza multinivel. La gobernanza multinivel puede tener efecto en esta relación que hay entre el liderazgo y la inversión municipal, ¿no? Es decir, lo que dice es que, por ejemplo, el gobierno regional, a través de sus políticas, a través de su énfasis de lo que considera importante, lo que prioriza, puede darles incentivo a los gobiernos locales, a los líderes de los gobiernos locales, para que estos inviertan en infraestructura. Un gobierno regional lo puede hacer, por ejemplo, puede decir, mira, sabes que hay fondos para este tema, entonces concursen municipalidades para que a través de estos fondos puedan desarrollar proyectos. Es una forma práctica de generar incentivos. Entonces la teoría acá propone que tanto gobiernos regionales como ministerios y servicios públicos pueden generar estos incentivos para que haya una relación más directa entre el liderazgo y las decisiones municipales y las infraestructuras críticas, ¿ya? Y después, eh, la metodología presenta los casos de estudio que están en Chile. En este caso eran dos comunas, que eran Osorno y Puerto Montt, que están en la 10ª región de Chile, con un mapa. Después muestra un contexto donde son parecidas según todos estos datos. Dice la localización, dónde están, el área que tienen, la población que tienen, cuánta es urbana, cuánta es indígena, las fragilidades socioeconómicas que tienen, el índice de desarrollo humano, la educación, etcétera. Hay muchas características en las cuales son parecidas estas municipalidades, pero difieren en la inversión que hacen en infraestructura, que está acá abajo al final. Ese EEM, Topics Covered by Each Council, o ese EEM per Inhabitant, una invierte 1.375 versus otra que invierte la mitad, 744. ¿Ya? Y entonces, la parte siguiente del artículo explica cómo se recolectó la información, cuáles fueron las fuentes de información y cómo se hizo el análisis de esa información, ¿ya? Entonces ahí dice, fue con información documental municipal, con información nacional de bases de datos, qué sé yo, y también con entrevistas y grupos de discusión. Y después explica cómo es el método para analizar estos datos, para poder comparar a las dos municipalidades. Eh, y ahí explica una serie de técnicas que fueron aplicadas, que este estudio empezó a recabar información usando distintas fuentes, después eh, pobló bases de datos para tener indicadores de los factores que podrían explicar la diferencia entre las dos municipalidades, y acá muestra cuáles son esos indicadores y los justifica. ¿Por qué seleccionó esos indicadores? Ahí lo va justificando. Y después muestra los resultados y la discusión,
Y en el resultado muestra la evidencia empírica, compara a las dos municipalidades, ¿no? Las compara, entrega un gráfico. Acá, por ejemplo, son los indicadores, ¿no? Está Osorno, está Puerto Montt, y esta barrita, cada uno de estos títulos que está acá representa un indicador para comparar. Entonces, el personal municipal es un indicador. Después, el personal para las emergencias y para el cuidado del medio ambiente, otro indicador. La autonomía que tienen los consejos municipales es otro indicador, porque se supone en la teoría que si los consejos municipales tienen autonomía, los concejales se mueven en la comuna, recaban información, se preocupan por sus electores, etc. Eso va a favorecer la discusión en el consejo y las decisiones favorables para la inversión en infraestructuras, que son importantes para la población. Después, una variable de liderazgo es el apoyo que tiene el alcalde en el consejo municipal. Después, otras son las interacciones de gobernanza multinivel. ¿Cuántas interacciones tienen en estos temas ambas municipalidades, comparándolas? Después, las relaciones en cuanto a cantidad de relaciones que tienen. Después, las transferencias que reciben de otros niveles de gobierno. Y al final está la variable dependiente, que es la que queremos explicar, que es cuánto invierte. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, ustedes van a observar, perdón, voy a volver a compartir la pantalla porque se cortó. Ahí. Ustedes van a observar que Osorno y Puerto Montt difieren en sus inversiones en infraestructuras críticas. ¿Ya? Acá. Pero hay una relación porque, con estos otros indicadores, porque todos los de Osorno están más altos que los de Puerto Montt. O sea, Osorno tiene más personal municipal, tiene más gente empleada para estos temas, eh, tiene mejor coordinación de los departamentos, esa variable representa coordinación de los departamentos, tiene más o menos igual el apoyo al alcalde, tiene muchas más interacciones con actores de distintos niveles de la gobernanza, tiene relaciones, muchas relaciones con muchas organizaciones y recibe más o menos las mismas transferencias. Pero en promedio, ¿no es cierto?, Osorno tiene mejores los indicadores que Puerto Montt y eso explica por qué invierte más en infraestructura. Y ahí se hizo el análisis comparado. Finalmente, ahí vienen datos, en fin, que justifican eso. Son examinadas todas estas cosas y se examina cada factor que podría ser importante, ¿no? El primer factor es las capacidades institucionales. Entonces se comparan los dos casos con la documentación que se recabó y se llega a la conclusión que en capacidades son más o menos similares las dos municipalidades. Por lo tanto, eso no explica que inviertan, que una tenga más inversión que otra. O sea, ambas tienen más o menos parecido el personal, ambas tienen más o menos parecida el presupuesto y sin embargo invierten distinto. Después se ve la organización municipal y se ve que acá sí hay diferencias, ¿no? Que una comuna está mucho mejor organizada, más coordinada, tiene profesionales más calificados, etcétera, y esto también, esto ya explica, ¿no? Y lo otro es el liderazgo, y se ve que claramente el liderazgo sí explica. Un alcalde, en el caso de Osorno, tiene mucho apoyo dentro de la municipalidad, apoyo fuera de la municipalidad, está motivado por estos temas, por lo tanto, se entiende por qué invierten. En cambio, en el caso de Puerto Montt, el alcalde no está motivado por estos temas y tampoco lo están los concejales, no hay un liderazgo, falta ese liderazgo y por lo tanto, eso explica por qué la diferencia, ¿ya? Eh, y eso es, después viene una conclusión e implicaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué lecciones se aprenden de este análisis? Esa es la primera implicación. Y después viene una implicación. ¿Qué implica? O sea, cómo este tipo de análisis puede ayudar a las políticas públicas.
Porque nosotros al estudiar un tema o al querer aplicar una política o mejorar una actividad laboral en una de estas instituciones, podemos hacer este tipo de diagnóstico y ver qué es lo que falta, qué es lo que se puede mejorar y empezar ahí a invertir todos los esfuerzos. Eso, y termina como con una propuesta para examinar esto con muchas más municipalidades, para hacer política comparada más cuantitativa. Esa es la segunda parte de este artículo. Y ahí viene, pues después viene la apéndice y después viene la literatura que está citada. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, eso es lo que vamos a hacer en el curso, por lo tanto, este video a ustedes les puede servir como un modelo eh, de cómo hacer una buena política comparada y con ese conocimiento, por lo tanto, también que ustedes salgan con mucha competencia para no solo hacer este tipo de análisis, no hacerlos así como estudios necesariamente, pero puede ser en el marco de una reunión, que ustedes hagan un buen diagnóstico, puede ser cuando se va a tomar una decisión, puede ser cuando ustedes los entrevistan para ver si ustedes tienen competencia para poder hacer un aporte en las instituciones. Muchas gracias, quedamos hasta acá y eh, este video creo que va a ser bien útil como una orientación como de hoja de ruta para lo que vamos a trabajar. Obviamente no lo vamos a hacer así como esto, ¿ya? Pero la idea es aprender todo lo que podamos. Bien, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.